Miren, 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 miren. Vean el precio. Casi todos los lugares podemos encontrar un menú entre 6 y 5 soles. Ahora imagínense, les hago una pregunta y déjenlo en los comentarios. ¿Cuándo ustedes acá, en los viajes, en sus recorridos, tanto como en el Perú, en todas partes del mundo que han viajado, dónde han comido un almuerzo con tan solo $1.50? ¿Dónde? ¿Dónde? Díganme dónde. Ahora bien, si este es uno de los pocos lugares donde está tan económico y tan barato, entonces vamos a probar y vamos a ver la rica comida. Gracias. Buenas, aquí vamos a conocer el chef. Nos están habilitando unas mesas. Muchas gracias. Aquí están los cocineros, los chefs. Discúlpenme, de verdad que van a salir para todo el mundo. Estamos haciendo videos. Bueno, van a ser famosos por su comida, lo bueno que es y lo barato. Muchísimas gracias a ustedes por la atención. Gracias. Excelente. Una trucha con choclo. Con hambre. Nuestra sopita y nuestro segundo. Truchita con choclo, como le dicen acá, jojoto, con ensalada. Y acá el refresquito. Carambola. Maestro, saludos. Carambola. Saludos a todo el mundo. Bienvenidos a este restaurante. Les esperamos. Bienvenidos a Cusco. Gracias, maestro, gracias, muchas gracias. Felicitaciones a la chef. Todas cocinan muy rico. Gracias, gracias. Allá no empezaron a grabar de uno de frente, ¿eh? Bueno, vamos a lavarnos las manos, ¿eh? ¿Me ayudas? Ajá, las instrucciones, ¿cómo son? Ajá. Agua, jabón. Más o menos recomiendan que son 45 segundos. Abrimos 45 segundos de lavado de manos. Ponemos. Ya está. Manos limpias, ultra. Hola. Bueno, me despido de ti, querido amigo. Un gusto conocerte. Nos vemos en la próxima oportunidad. Cuando venga a volver a comer para acá, me ayuda. ¿Ya? Gracias. Multivariedad de chocolates podemos encontrar acá. Chocolates de todo tipo, café. En la ciudad tenemos 2 chocomuseos y una fábrica de chocolate, donde podremos aprender todo el proceso de fabricación, su historia, talleres, hasta inclusive para las personas más aventureras. Existen excursiones a plantaciones, entonces este podría ser una buena opción para hacer turismo acerca del chocolate. Si les gustaría saber un poco más del Museo del Chocolate acá en la ciudad, por favor déjenlo en los comentarios para que el siguiente video visitemos tal lugar. Excelente, excelente. Sigan así, muchachos. Vamos a una de las calles más concurridas cerca de la Plaza de Armas, el centro del Cusco. No me sé muy bien las calles con exactitud, pero esta es la calle Herrajes, entre la Plazuela Jesús Lambarri. Vamos a ver si nos da chance, vamos a venir de noche para ver la concurrencia y la movilidad y el tráfico que hay acá peatonal. Vamos a ver si podemos saludar a las mujeres que están allá sentadas con traje típico. En su mayoría trabajan en la rama turística. Vienen los extranjeros, se toman fotos y bueno, le dan algo de propina. Vamos a ver si corremos con éxito y con suerte. Porque la última vez que quisimos tomar fotos y grabarlas dijeron que no, que querían 50 soles como mínimo. Demasiado era. Equivalente a 1 día y medio de sueldo. Vamos a grabarlos disimuladamente, sin que se den cuenta. Así nos ahorramos esos 50 soles. Y miren, ¿eso es una llama o un camello? Se llama así, gigante. Ya va, parece que nos están llamando. Nos vamos a hacer los locos porque si le hacemos caso, después vamos a tener que pagar esos 50 soles. Nos están llamando otra vez. Vamos a tener que devolver. ¿Es una llama o un camello? Usted, señorita, venga aquí. Nos da pena. Ya. Bueno, nos invitaron
realmente estamos agradecidos porque nos acaban de invitar. Y bueno, acá para que nos tomemos una fotito. Ahí está, listo. Gracias. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, ha llegado la hora, creo que de salir corriendo. Un saludito a la cámara. Al final, bueno, le dimos un sol y 1 kilo de uva. Al parecer no les gustaron, porque creo que están acostumbrados a recibir puros dólares. Pero a nada es algo. Esta es una de las calles más famosas que podemos percibir acá en Cusco. Realmente se caracteriza porque vamos a ver un pequeño detalle en la estructura. No soy arquitecto, pero sí podemos percatar, los arquitectos se pueden dar cuenta la maravilla y la simetría que podemos observar en esta arquitectura incaica, si no me equivoco, corríjanme. Y adicionalmente aquí también podemos encontrar la artesanía multivariada de nuestro Cusco. La piedra de 12 ángulos, popularmente conocido por su gran acabado y bordeado perfeccionista, propio de la arquitectura inca y actualmente considerada patrimonio cultural de la nación del Perú. Muchos de los arquitectos en todas partes del mundo se impresionan porque pueden observar esta roca que es totalmente simétrica, tiene 12 ángulos y en esta podemos encontrar que no hay ningún tipo de asimetría y está totalmente encajado casi a la perfección, por así decirlo. Entonces aquí pueden ver la estructura. El 8 de marzo del 2014 la piedra sufrió una pintada, un acto vandálico y el bloque no se pudo limpiar completamente. Ahí pueden ver como las marcas, ¿no? Aquí podemos ver una de las cuadras más importantes y más reconocidas en cuanto a la arquitectura del Cusco. Si no me equivoco, corríjame por favor para las personas que tienen más conocimiento que yo. Seguimos entonces. Mercado de San Blas, como les dije, en cada municipio, o por decir cada parroquia, cada lugar, mercaditos que nos pueden salvar la vida. Comida barata y también ropa barata, artesanía y de todo tipo. En cada área en específico de la ciudad. No sé cuántos mercados en el Cusco hay, pero creo que más de 10. Vamos a ingresar al mercado de San Blas. Del lado de acá, donde van a preparar un buen ceviche. ¿Y quién dijo que en la montaña no hay ceviche? Me quedé impresionado totalmente cuando llegué acá a la sierra andina de Norteamérica y preparando ceviche acá nada más en el Cusco. Vengan conmigo. Bueno, llegamos al lugar indicado, al dicho lugar, la cevichería El Delfín Azul. Acá estamos con una de nuestras chefs. Hola. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bien, gracias. Me llamo Sonia, soy la dueña de la cevichería El Delfín Azul. Ah, muchas gracias. Bueno, en estos momentos nos va a enseñar a preparar ¿qué? Ceviche de pescado puré. Excelente, excelente. Bueno, manos a la obra, empecemos. El primer paso es pelar el pescado, sacarle el pellejo. Cuesta económico. Económico. Económico es barato. Más o menos $3, $2.70. Le estoy sacándole todas las espinas, pura pulpa, nada de espinas. Una vez sacado las espinas, procedemos a picar en forma cuadrada el pescado. Enseguida acá tenemos el limón exprimido. Se le echa el pescado al limón exprimido. Esto es sal. Ok. Sal. Se le echa sal y se remueve. Y automáticamente se forma la leche de tigre. ¿Ven? Cambia de color, se vuelve color blanquito. Es solo cuando se hace con puro limón. ¿Ya? Como vemos que el limón es un poquito ácido, le vamos a echar un poco de sopa de pescado. Ok. Lo movemos y dejamos unos 3 minutos que repose así. Perfecto. ¿Ya? Voy a sacar culantro. Este es el culantro. Ya está lavado ya. Este es el culantro. Vamos a picar lo más menudito que se pueda. Ya está picado. Lo echamos a lo que estamos preparando. Y le damos una pequeña lavadita.
apio, aquí es limo, aquí picante, aquí amarillo fresco, jengibre o kion como le llamamos en el Perú, una cabeza de ajo. Agarramos un poquito de pescado para licuarlo, le echamos un poquito y esto se licúa. Ya está nuestro ceviche. Lo que nos falta es echarle unas gotas de leche para hacer la leche de tigre. Terminado nuestro ceviche, así de fácil y sencillo. Bueno, al principio cuando le echó leche yo dije, oye, ¿será que sabe bien? Pero cuando lo probé, totalmente exquisito. Puedes probarlo. Ah, bueno, ahí está, nos van a brindar. Excelente. Es la leche Salud. de tigre. A su salud. Gracias a ella. Salud. Con la zurda para que se repita. Eso. Ya. Gracias. De las personas luchadoras de acá del mercado de San Blas, estamos, bueno, me ha cocinado varias veces y me ha preparado una excelente comida. Me gustaría que le hicieran conocer a todo el mundo. ¿Su nombre? Aide, Aide. ¿Desde cuántos años tiene acá? yo tengo, desde niña. Desde niña, imagínese. Sí. Entonces está preparando la rica comida acá del mercado de San Blas. Bueno, si desea decir unas palabras para los turistas, para que vengan, o algunas palabras que saque de su corazón para su familia. Por favor, ven al mercado de San Blas, que aquí le vamos a atender bien atendido será y bien servido. Y a un precio A un increíblemente precio bueno, muy increíble. Como para comer todos los días aquí, Todos los desayuno, días. almuerzo y cena Sí, casi, ¿ah? así es. Bueno, muchísimas gracias, un placer. Gracias. ¿Les puedo dar un abracito? Claro, ¿por qué ¿Ya? no? Gracias. Gracias Un a gusto, usted. un gusto. De igual manera. Ya. Bueno, aquí estamos con los ricos jugos que estamos preparando y multivariedad de comida. Sándwich, jugos, desayunos aquí en el mercado típico de San Blas. Les invitamos a que nos visiten porque acá hay mucha variedad. Muchas gracias, muy amable, muy amable. Saludito, No se olviden de visitarnos. un saludo. Gracias, gracias. Desayunos Mari. Desayunos Mari. Lo más esperado, llegamos a Vegan Food. Comida Govinda Lila. Aquí estamos, un pequeño restaurante. Se me fue. Camote, damas y caballeros, camote. Coliflor en salsa roja. Ajá, y la especialidad. Esto es hamburguesa de falafel. El falafel lo hacen con lentejas y arrocito. Ah, fíjense, ¿ve? Todos los días aprendemos algo nuevo. Para eso estamos acá. Mi mamá hacía algo así parecido. Decía que era albóndigas de carne, pero no era carne, sino lentejas. Para eso estamos acá. Para eso creamos estos videos, para aprender cada día más de nuestra cultura y nuestra integración de saberes de América por los momentos. Dentro de un futuro será del mundo entero. Buenísimo, buenísimo, muy bueno. Muy bueno, felicito a la chef, demasiado bueno. Inclusive esto que parece carne, está buenísimo, increíble. Esto es algo espectacular, todo está buenísimo. Y comer con los dedos. Y siempre que hablo con la boca llena. Sí, bueno, me gustaría saber una última pregunta. ¿Cómo uno hace para ser vegetariano? Porque yo estuve intentando un año y no pude, pues no pude. Ya el cuerpo me sentía débil. Entonces, ya que tú tienes 18 años de experiencia, su humilde opinión, porque uno nunca se deja de saber en la vida, pero imagínate, 18 años contra uno es algo, ¿no? Entonces, me gustaría saber cómo uno hace para ser vegetariano para las personas que desean estar en ese rumbo, en ese hábito tan maravilloso que no es maltratar ni destruir a los seres vivos. Bueno, para ser vegetariano primero hay que ser consciente, ¿no? De saber alimentarse súper bien. Porque hay vegetarianos que comen, bueno, antes nosotros en el templo de Krishna comíamos harina, azúcar, no sabíamos alimentarnos. Ahora con los años he aprendido a alimentarme. Entonces hay que bajar un poco lo que es el azúcar, las harinas. O sea, hay que saber comer las frutas secas, las remezclas. Si eres lacto vegetariano, el yogur, la leche, o lacto o vegetariano, el huevo. Ah, ok. ¿No? Entonces lo que usted me recomienda es una multivariedad de alimentos de todo tipo para uno poder suplir lo que es la proteína. Claro, porque si no consumes proteína,
tienes que tomar la B12, que es el complejo B. Complejo B. Es súper importante para el sistema nervioso, para el cerebro, o sea, para estar bien, ¿no? Porque si no, mejor no seas vegetariano. Mejor no seas un vegetariano. Si no te alimentas bien. Bueno, un maestro que yo escuché decía que no importaba, o sea, que no te sintieras mal y que no te molestara con la persona de comer carne, porque es un karma que él tiene, que la persona tiene que debe ir superando paso a paso, eso no es de la noche a la mañana, ¿no? No, claro que no. No. De la noche a la mañana, ¿no? Llega un momento que te conviertes en una persona que no te hace falta comer proteína animal, y llega un momento de energía que hasta la misma respiración, que es el prana y el agua, o sea, te puede hasta inclusive alimentar con toda la variedad de vitaminas vegetales que hay en la naturaleza. Es un momento que es una autorrealización, por así decirlo, en la parte de la comida, ¿no? Algún día podremos llegar en ese momento, bueno, un claro ejemplo de lo que yo estoy diciendo. Bueno, esperemos seguir el ejemplo siempre de lo bueno. Seguro que sí, no es bueno, es rico, es bueno, es sano para el cuerpo, para el alma, para uno mismo. Y si es vegano, mejor. Claro. Evitas la leche, el queso, el huevo, es mucho mejor no alimentarse a base de violencia, ¿no? Claro. Y aparte, bueno, si vas a comer huevo, pues de una gallina que esté natural en el campo. Si vas a tomar leche, de una vaquita que esté ahí pastando, feliz. Claro, que esté libre, que se sienta desestresada, que esté tranquila. Claro, pero industrialmente, No. olvídate. No. Eso Porque sí que no, esa energía que tiene el animal lo transmite cuando comemos, ¿correcto? Y eso es lo que uno parece cuando uno siente rabia. Oye, ¿por qué siento rabia? Oye, no te estás dando cuenta que lo que estás comiendo, no te estás dando cuenta que es para la comida. Sí, el sufrimiento animal es muy fuerte. Nos limitamos acá con esta reflexión de aceptarnos a todos tal cual como somos y saber que si alguien come carne, no juzgarlo y siempre ayudar con lo que se pueda en conocimiento, siempre y cuando la persona quiera, en prudencia y sabiendo cómo uno va a apoyar a la persona. Le colocan bodín de lila, que la comida es muy rica, muy sana y sobre todo hecha con amor, mucho amor. Mucho amor, gracias, te doy un abrazo, ¿no? Yo permiso, gracias. Bueno, un placer y gracias por la oportunidad. Restaurante La Nostra. Como les dije, una de las mejores pizzas que podemos probar acá en el Perú, acá en el Cusco. Disculpen mi ignorancia si hay otro lugar mucho mejor para comer pizza. Una buena atención, buenas personas, atención de calidad. Gente ejemplar, gente trabajadora, atención a uno y la comida excelente. Bueno, den un saludito, muchachos. Un gusto, gracias, muchas gracias. Un aplauso para ustedes mismos. El servicio hacia las demás personas es lo más importante que puede haber en toda tu vida. Es la justificación de tu existencia. Así que agradezco y felicito a todas las personas que trabajan en el servicio, así como todas estas personas que han salido en el video. Son un ejemplo a seguir, porque nosotros no vinimos para ser servidos, sino para servir y para dar nuestras vidas y entrega a todos los seres vivos en amor incondicional. Aquí, muchachos, bueno, un saludito a la cámara, gracias por la comida, excelente comida, una de las mejores pizzas que yo he probado en mi vida después de hace mucho tiempo. Bueno, aquí estamos, pues aquí estamos. Un aplauso para ustedes mismos, vale, gracias. Iremos en una caminata a visitar a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer el recorrido, vamos a subir al Cristo Blanco, es un Cristo de 8 metros, vamos a verlo, es maravilloso, es una vista, un panorama hermosísimo que vamos a observar acá en la ciudad. Hay dos maneras de llegar, una es caminando por San Blas y la otra es agarrando un colectivo en Rosas Pata, o pues la tercera opción que sería un taxi. Entonces tomen esas tres opciones. A mí como me gusta hacer ejercicio, vamos a caminar un ratito, creo que es un recorrido de 1 hora, así que vamos. Acá vamos caminando y todavía no hemos visto nada, llevamos más o menos 15 minutos de recorrido. Todavía no hemos visto el Cristo Blanco. Desde otro ángulo se podría ver, pero parece que escogimos, creo que el camino más largo. Ahí vamos de todos modos, hacia arriba. Hemos llegado acá a una autopista principal en la altura, en lo más alto de la ciudad. Entonces vamos a recorrer
Vamos a seguir caminando. Seguimos. Ajá, y van los ciclistas. Vamos, vamos muchachos, vamos, vamos. Bien, 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 vamos, vamos. Ahí animando a los ciclistas. Vive el deporte, vive la naturaleza. Árboles tan bonitos. Ahí vamos, adelante. Vamos muchachos, lo tienen a un minuto, ya lo tienen cerca, un minuto. Vamos, vamos, vamos. Ven acá sin querer queriendo, estamos grabando el Tour de Francia que está pasando por acá, por Cusco. Ah, ¿qué tal? Nuestro amigo deportista. Bueno señores, ya estamos viendo el Cristo Blanco, se está viendo de lejos. Aquí está el letrero. Y acá está la ciudad. Y vamos para adelante, para arriba. Ya vamos llegando. Parque Arqueológico Sacsayhuamán. No sabía que quedaba. Va a haber una tercera parte, muchachos. Nada más, caballeros, va a haber una tercera parte sobre los parques arqueológicos de acá del Perú y del Cusco. Mientras tanto, seguiremos recorriendo el Cristo Blanco. Ya estamos cerca. Mire, mire, mire. Humito, humito. Por acá estamos pasando por un bosque hermosísimo. Miren los árboles, miren la naturaleza. Me recuerda mucho a donde vive mi padre, en Mérida, Venezuela. Un saludo, papá, te quiero mucho. Bueno, señores, oficialmente hemos llegado. Hay que ir 3 cruces, desconocemos. Y ya hemos llegado. Hubiese sabido todo esto y me traigo ropa deportiva, con zapatos para salir y todo, imagínense. Acabamos de llegar, damas y caballeros, al Cristo Blanco. Para las personas que son cristianas y no cristianas, bueno, les invito a que observemos esta belleza. He investigado al respecto sobre la creación de este hermoso monumento y no encontré información al respecto concisa o de manera detallada. Simplemente dice en Wikipedia que es una obra creada en 1945 gracias a la comunidad palestina árabe que le hizo regalo a nuestra ciudad de Cusco, a todas las personas acá cristianas, para que admiremos la belleza y vengamos a conocer este hermoso lugar. Entonces, gracias a los palestinos árabes, la comunidad de acá de Cusco. Un gusto, muchas gracias. De todos modos, si tenemos la oportunidad, vamos a buscar a alguien nativo de acá, que ha nacido, que ha tenido tiempo, y le vamos a preguntar a ver si nos desea contar la historia del Cristo, ¿ok? Hola, ¿cómo están? Estamos con la familia peruana, me acaban de adoptar acá, en la lluvia. ¿Cómo están, mis caballeros? ¿Tu nombre? Ah, ahí está, cantadito. Bueno, un gusto conocerlos. Que sigan disfrutando del turismo. ¡Viva el Perú! ¡Chao! ¿Quién nos va a enseñar la historia del Cristo Blanco? Me gustaría saber cuál es su nombre. Mi nombre es Magda. Magda. Un gusto conocerle. ¿Cuántos años tiene trabajando acá? Yo vengo trabajando de 20 años, 25 años. Ah, increíble, bastante tiempo. Entonces, una persona que vamos a tomarle mucho en cuenta porque tiene bastante tiempo trabajando acá y ella sabe mucho más que yo sobre la historia de Cristo. ¿Cómo fue la historia de Cristo en el momento que llegaron? ¿Cómo decidieron tomar la decisión de poner este Cristo acá? Bueno, el Cristo Blanco es un regalo de la colonia árabe palestina. Este Cristo fue donado en agradecimiento al Cusco por la acogida que les dieron a los israelitas o a los árabes acá en Cusco. Entonces, por ese agradecimiento, ellos dejaron como un recuerdo acá el Cristo Blanco. Ese Cristo fue construido en el año 1974. Fue donado justamente en el día del Cusco, que es el 24 de junio. Ah, estaba equivocado. Yo pensaba que lo habían hecho en 1945. No,
sino que acogieron. 44 a 45. Fue que cogieron y vinieron a los extranjeros para acá y acogieron en el lugar. Claro, Personas, ya ves. Ellos vinieron acá, un grupo de israelitas palestinos acá, entonces se acogieron. El Cusco les acogió porque en la Segunda Guerra Mundial ellos escaparon y vinieron acá al Cusco a refugiarse, ¿no? Por la guerra que había. Claro, por la guerra que había. Entonces, ellos cuando ya se tenían que ir, ya regresar a su país, entonces por agradecimiento que el Cusco les acogió, dejaron como un recuerdo. Pero realmente lo construyó el escultor Ernesto Olazo. Bueno, muchísimas gracias por la información, ya que porque en internet, o sea, no conseguí información al respecto, o muy poca, o no busqué con profundidad. Vamos a bajar para ver a qué se dedica Magda. Está lloviendo demasiado fuerte, fuertísimo, tengo frío. Bueno, acá está una muestra de la señora Magda de lo que vende acá. O sea, aquí también hay comercio en el Cristo, para que las personas que estén cerca puedan venir y conocer. Bueno, yo a todas las personas con quien hablo, yo le doy un abrazo. O sea, van a dar un abrazo entonces. A Jesus. The grandfather. Thank you. Better is this side because we have heart here, so heart to heart. Gracias. Thank you. Your number telephone for the video en su llamita. Mira, aquí está, Estoy tocando. Su nombre, madre. María. María. ¿Cuántos años tiene acá en el Cusco, con el turismo? Sí. Un gusto, un placer. Ya no le gusta, Ya no quiere. Chao, chao. Nos ubicamos en estos momentos en la Plaza de Armas. Nosotros para llegar al Cristo tuvimos que subir donde están todas estas casas. Subimos, llegamos arriba donde está el bosque y luego recorrimos toda la punta de la montaña y llegamos al Cristo, que lo pueden observar acá. Ya saben, pueden hacer ese recorrido caminando, pueden agarrar un taxi o en el mercado de Rosaspata también pueden ustedes llegar y subir en colectivo, ¿ok? Listo. Sí, en estos momentos acabamos de llegar acá al hostal Mama Cusco. Aquí tenemos a la creadora del dicho hostal. Pues me gustaría conocerla. ¿Cómo está, Mama Cusco? Hola, me quedo hospedado acá, estoy de ¿Cómo maravilla, estás, me siento como en casa. Mi segunda mamá en Cusco, pues me adoptó rápido, el primer día al toque, ¿no? Entonces, bueno, Mama Cusco, una pregunta. ¿Por qué decidió llamarse Mama Cusco y darle, o sea, la maternidad a todo Cusco, ¿no? Al ombligo de América, ¿no? Ok, sí. Bueno, yo te voy a contar un poquito. Es una historia, mire, cuando empezamos a poner el nombre, buscábamos el nombre y se puso a la Miss Balicha, que es la representante de Cusco, ¿no? La Balicha, la famosa ñusta, ¿no? Estamos aprendiendo, que ¿no? la vemos ahí, sí, en el logo que tenemos en Mama Cusco. ¿Y qué pasó? Que los turistas, como vieron que estábamos indagando el nombre y todo esto, ellos dijeron, pero ¿por qué Miss Balicha? Debía ser Mama Cusco porque usted da calor de Mama Cusco. Yo agarré y dije, ok, y la persona que nos los estaba armando dijo, sí, yo creo que sí. Ya, que se llame Mama Cusco, y se quedó. Y dos de australianos agarraron y dijo, ok, Mama Cusco. Y yo, qué bueno, mis amores, me encanta. Maravilloso, gracias a la espontaneidad de los mismos huéspedes hicieron que se llamara el dicho nombre de Mama Cusco. Increíble. Mama Cusco, un lugar turístico que me dejen por acá en el video para nuestro siguiente video, la tercera parte, algo que podamos conocer acá. Mira, yo les recomendaría bastante la montaña de siete colores, porque es algo impresionante, pero también les recomendaría de que vayan con debido cuidado porque es una altura casi de 5,400. Entonces es altísimo.
es altísimo a comparación de acá de Cusco. Primero hay que adaptarse acá en Cusco para poder ir a la montaña, y vemos también que hay unas rocas en circular, muy bonitas, y también vemos ahí muchas cosas, muchas riquezas, ¿no? Y la comida típica que tenemos por el lado de Saya, yendo al lado sur. Al lado sur les recomendaría que vayan a probar los cuis, ¿no? Porque hay muchos países que les encanta. Tenemos un lugar, o sea, típico, que es Tipón, ¿no? Donde ahí es el sitio de los cuis. Y en Saya el sitio de los chicharrones. Ah, bueno. Nada más un bocadito así para probar nada más. Y agradecido, mamá, gracias por invitarme acá. Okay. Gracias, un abrazo. Ya, mi amor. Bueno, mi mamá no te pongas celosa, te amo también. Un gusto, bueno. Yo soy mamá de todo el mundo. Y acá se me juntan todos los países, pero así con amor, y tienen que agarrarse con mucha fraternidad todos mis huéspedes que están aquí, porque llegan a ser mis hijos, sea la edad que tengan. Gracias, mamá. ¿Okay? Muchísimas gracias. Muy amable de su parte. Y a mi niño. Gracias. Okay. Muchachos, damas y caballeros, si gustan, dejen en los comentarios qué lugares les gustaría visitar. Ya Mamá Cusco nos dio una opción de la montaña de colores. Ahora vamos a ver lo que ustedes gusten, damas y caballeros, para allá vamos. Hemos culminado esta gran aventura en la gastronomía y la hermosura de los hermosos paisajes que podemos encontrar aquí en el Cusco. Y eso que estamos empezando apenas. Hemos recorrido nada más como 10 cuadras aproximadamente. Entonces, espero que este mensaje llegue a toda la humanidad, a todo el mundo, a toda América, para que puedan venir al hermoso Cusco, el ombligo de América. Gracias.